¿Alguna vez has tenido miedo hasta el centro de tu alma? ¿Cuál es la historia? Hace años, cuando aún vivía en la casa de mis padres, estaba durmiendo en el sofá del sótano sin terminar con mi novia en ese momento. Me desperté cuando me despertó sacudiéndome con absoluto pánico en su voz susurrando que había un hombre muy alto al otro lado del sótano observándonos. Escuchar eso me heló la sangre. Así que me asomé lentamente por encima del respaldo del sofá y efectivamente, apenas podía distinguir la forma de un hombre extremadamente alto frente a nosotros en la oscuridad. Era tan alto que su cabeza estaba cerca del techo. Le susurré a mi novia en ese momento que iba a saltar y encender la luz, que tenía una cuerda que tenías que tirar para encenderla, y justo cuando lo hice, ella necesitaba usar la luz para correr hacia las escaleras y salir del sótano. Entonces, después de un segundo de mentalizarme para lo que vendría a continuación, conté hasta 3, salté del sofá y encendí la luz. Finalmente conseguí una mirada adecuada al tipo. Era el maldito traje de buceo de mi papá que colgó de las vigas para que se secara. Me temblaban las manos durante media hora después de eso. Finalmente ambos nos reímos mucho de eso. Casi me asesinan. Es una larga historia, pero intentaré parafrasearla. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, una niña de mi vecindario desapareció y aproximadamente un mes después fue encontrada muerta. Durante ese tiempo, su padre adoptivo estuvo en contacto con personas a diestra y siniestra. Al parecer tenía sus sospechas sobre mi exnovio de 3 años que salió con la chica desaparecida en la escuela secundaria. El padre adoptivo viene a mi casa para hablarme sobre mi ex y en realidad nunca me preguntó nada sobre él. Pero habló sobre sí mismo todo el tiempo y cómo estaba en una pandilla de supremacía blanca y eliminaba a 12 personas al año. Después de que se fue de mi casa, siguió tratando de que me reuniera con él a solas sin mi madre presente para hablarme más sobre mi ex porque sentía que estaba dejando cosas frente a mi madre. Le dije que no me sentía cómoda y él siguió insistiendo. Llegué al punto en que tuve que pedirle a la seguridad que me acompañara hacia y desde mi automóvil en el trabajo y la escuela. El padre adoptivo termina arrestado por cargos no relacionados y los detectives vienen y hablan conmigo para averiguar qué me dijo, etcétera. Me dijeron que me mantuviera alejado de él y que es peligroso. Se llevaron a mi mamá para hablar en privado con ella y no me enteré hasta que estaba en la universidad que le dijeron que creían que él asesinó a la niña y que planeaba asesinarme y culpar a mi ex de que fue un loco y empezó a asesinar a todas sus exnovias. Han pasado 7 años desde que esto sucedió y el padre adoptivo acaba de ser condenado por asesinar a su hija en febrero. Pero siempre estoy aterrorizado de que uno de sus hermanos me esté mirando desde que testifiqué en su contra. Cuando era nuevo en la enseñanza, un director me observaba. La clase estaba siendo mayormente buena, pero este estudiante estaba durmiendo cabeza abajo. Llamé su nombre, no hubo respuesta. Así que fui a despertarlo. Toqué su brazo y simplemente se cayó y había baba espumosa amarilla por todas partes. Gracias a Dios que el director estaba allí con su walkie para pedir ayuda mientras yo hacía los primeros auxilios que sabía. El estudiante sobrevivió, pero estaba muy asustado porque no estaba seguro de cómo ayudar o si mi ayuda me dolía. Es la sensación de ser completamente impotente e incompetente cuando la vida de alguien está en tus manos. Eso es aterrador. Una vez tuve un estudiante que me asustó así. Doy clases en la universidad. Los estudiantes estaban trabajando en una tarea en los últimos 10 minutos de clase. Vi a este estudiante. Cuando quedaban unos minutos, apoyó la cabeza en el escritorio para tomar una siesta. Normalmente me aseguro de que mis alumnos estén despiertos, pero estaba ayudando a alguien más en ese momento y pensé que casi habíamos terminado con la clase. Por lo que una siesta de 2 minutos no fue gran cosa. Toda la clase salió mientras yo terminaba de trabajar con el estudiante al que estaba ayudando. Me di la vuelta y vi que el señor Sleepy Pants todavía estaba dormido. Fui a despertarlo para hacerle saber que la clase había terminado. Dije su nombre. Ninguna respuesta. Lo dijo más fuerte. Ninguna respuesta. Literalmente gritando su nombre, y soy una mujer ruidosa, y todavía no hay respuesta. Realmente pensé por un segundo que en realidad podría estar muerto. Finalmente lo sacudí para despertarlo, mientras que mi política generalmente es nunca tocar a un estudiante.
La verificación de vida parecía una excepción. Me estaba preparando para llamar al 911 y la seguridad del campus. Pero después de mecerlo de lado a lado, finalmente se despertó sobresaltado. La mierda más aterradora de la historia. Nunca consideré que un estudiante cae muerto en clase como un posible resultado. Pero eso realmente me hizo pensar en ello. Estaba a punto de quedarme dormido en mi habitación, tenía 16 años en ese momento. Así que fue hace un tiempo. De repente mi papá me llama. Lo cual es raro considerando que eran las 2 de la mañana y mi papá nunca me llama porque estamos literalmente en la misma casa. Mi papá me dice que baje porque no se siente muy bien. Así que lo hago. Mi papá rara vez se enferma. Así que comencé a preocuparme. Cuando bajé, estaba empapado en sudor y se llevaba una mano al corazón, haciendo extraños ruidos de dolor. Cuando me senté a su lado, me dijo que llamó a una ambulancia. Luego se quedó en silencio. Y alrededor de medio minuto después simplemente dijo: ¿puedes tomar mi mano? Me aterrorizó porque sentí que se estaba asegurando de decir adiós en caso de que muriera. La ambulancia tardó más de lo que debería en llegar y la condición de mi papá solo empeoró más y más. Cuando finalmente llegaron, todos estaban muy tranquilos, pero de repente hubo un cambio. Hicieron un electrocardiograma en el acto y de repente comenzaron a correr con bolsas de líquido y agujas y monitores alrededor de mi sala de estar e incluso me dijeron que guardara cosas y llevara cosas para ellos. Traté de mantener la compostura, pero estaba temblando de terror. Los escuché decir que estaba teniendo un ataque al corazón. Me pidieron que llamara a mi mamá, vivía sola con mi papá en ese momento. Así que lo intenté pero no contestó. Les dije que no contestó y básicamente dijeron: está bien, cuídate, y se fueron con mi papá. Mi papá ingresó en el hospital y terminó sobreviviendo al infarto con complicaciones menores. Pero me quedé solo en casa durante 5 días seguidos. Tenía 16, y nadie hizo el más mínimo esfuerzo para asegurarse de que estaba bien. No dormí, no comí, solo esperé a que mi papá volviera a casa. Mi papá es mi mejor amigo. Es el único que tengo y me sorprendo yendo a verlo durante la noche solo para asegurarme de que está vivo. Después de ese episodio, mi papá y yo nos volvimos más cercanos que nunca. También comenzamos a tener conversaciones más abiertas sobre nuestra salud y a tomar medidas para cuidarla. Cuando tenía 7, más o menos, un vecino de la calle sufrió un colapso mental. Amenazó al vecino de al lado. Se alejó, entró en su propia casa. Se encerró, fue al arsenal que ninguno de los vecinos sabía que tenía y procedió a abrir fuego desde su casa durante horas. Todo mi extremo de la calle estaba en la zona de tiro. Los policías hicieron retroceder un camión volquete por nuestra calle con el balde levantado para atrapar las balas que estaba disparando por la carretera. Una bala atravesó la pared de nuestra cocina y atravesó la sala de estar, donde golpeó la pata de la mesa. Mamá estaba en la cocina. Yo estaba en la sala. Me gritó que me bajara. Me arrodillé sobre la bala caliente y me quemé. Pensé que me habían disparado. Luego tuvimos que escondernos en la parte trasera de la casa hasta más tarde esa noche. Cuando oscureció lo suficiente, los policías nos sacaron por la puerta lateral y atravesaron el campo detrás de la casa que el tirador no podía ver. Me adentré cada vez más en el mar con mi tabla de bodyboard después de la puesta de sol mientras surfeaba olas triples. Justo cuando el banco de niebla oscurecía la costa y la dirección en la que tenía que nadar para volver a casa. Tardé un par de horas en mar abierto casi a oscuras hasta llegar a tierra firme a un par de millas de la costa. Guiado únicamente por la débil y lejana cadena de algunas farolas y faros que rompían la niebla. Cada chapoteo que oía detrás de mí era sin duda un gran tiburón blanco. Remaba en pánico cada vez que oía un gran chapoteo detrás de mí, de nuevo. Estaba en un mar de 6 metros. Esto ocurría constantemente, hasta que recuperaba la calma e intentaba bajar el ritmo cardíaco. Todo el tiempo pensando en que toda esa remada rápida que había hecho probablemente había atraído a un tiburón. Esto fue cerca de San Francisco. Perdido en el mar en zonas de cría de grandes tiburones blancos mientras parecía una foca en una noche de invierno. En condiciones horrendas.
No es fácil aterrizar en una pequeña franja de playa cuando olas de 3 metros caen sobre arena seca y la corriente sopla a un ritmo decente. A 3 kilómetros de distancia. Aterricé a salvo. Dormí como un bebé, despertándome gritando cada 2 horas. Cuando vi a mi mamá en la unidad de cuidados intensivos. Estaba bien un día. Fue a la sala de emergencias al siguiente. Tuvo 3 cirugías. Terminó con un ventilador 2 veces y desarrolló una infección letal que no respondía al tratamiento. Desarrolló ARDS, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Su corazón se detenía todas las noches. Una vez estuve allí y vi qué sucedió y fue entonces cuando realmente comencé a pensar que no iba a haber una salida para ella. Luché bastante con el personal por esto, pero me di cuenta de que básicamente estaba siendo torturada en ese momento por nada. La sacaron del respiradero, le dieron fuertes dosis de morfina para detener la falta de aire y murió frente a mí en marzo. Tenía 60 años, así que no era particularmente mayor. Cumplí 30 un par de semanas después. La extraño, estábamos muy unidos y vivíamos juntos y ahora estoy prácticamente solo en el mundo. Era una mujer poderosa y no esperaba que se fuera así o tan pronto. Pero ella siempre me había dicho, si envejezco tanto que no puedo limpiarme el trasero, tírame de un puente. También extraño su sentido del humor. Así que espero que lo que sucedió haya sido preferible a terminar permanentemente y severamente discapacitada. Si hubiera podido sobrevivir a todo ese daño, lo habría odiado absoluta y completamente. Mi primo tiene un gran patio trasero que es básicamente un bosque, con un estanque y un muelle incluidos. Cuando éramos niños, allí pasábamos el verano y un amigo y yo éramos grandes fanáticos de trepar árboles. Un día alcanzamos nuestra percha en nuestro árbol trepador favorito y traté de sacar algo de mi bolsillo. Me moví hacia adelante y perdí el equilibrio en la rama en la que estaba sentado. Me caí hacia adelante y esperaba al 100% que caería al menos unos buenos 2 pisos siendo golpeado por las ramas todo el camino hacia abajo. Cerré los ojos y simultáneamente saqué mi brazo y agarré todo lo que pude. Terminé agarrando una ramita verde fresca que sobresalía de una rama. Uno del tipo que es tan fresco que no puedes romperlo por la mitad. Tienes que cortarlo o girarlo un montón. Gracias a Dios. Era tan ligero en ese momento porque la ramita se partió y se dobló. Pero no se soltó. Me quedé colgando por un par de segundos como en estado de shock antes de encontrar otra rama para descansar. Me asusté muchísimo. No me subí a otro árbol durante un par de días antes de que la memoria se desvaneciera y no pudiera resistirme. Mi exnovia tuvo un colapso psicótico. Pasó de ser perfectamente normal a una locura en una semana. Una noche la llevé al hospital durante uno de sus episodios y el doctor la llenó de sedantes y dijo que la trajera de regreso en la mañana ya que no tenían camas. No me sentía cómodo de dejar el hospital, pero él me aseguró que estaría bien hasta la mañana. Cuando me desperté a la mañana siguiente, abrí los ojos y vi que ella estaba acostada en su almohada mirándome con los ojos muy abiertos y sonriendo. Me asustó muchísimo. Cuando nos levantábamos para prepararnos para regresar al hospital, ella vino hacia mí con un cuchillo y trató de apuñalarme. Pude alejarme de ella y calmar la situación el tiempo suficiente para llamar a la policía y a los paramédicos. Me estremezco al pensar qué podría haber pasado si me hubiera quedado durmiendo por más tiempo esa mañana. Estábamos en la playa y mi hijo necesitaba usar el baño. Lo llevé a él y a mi hija de 2 años al baño. Mi hijo entró al cubículo para hacer lo suyo. Debido a que su traje de baño estaba mojado, tuvo problemas para levantarlo. Entré en el puesto para ayudarlo durante literalmente 15 segundos y cuando salí, mi hija ya no estaba. Salí corriendo del baño. Miré hacia la playa. Ella no estaba a la vista. Empecé a gritar su nombre y no la encontraba por ningún lado. Entonces alguien dijo, creo que la vi en el patio de recreo. Subí corriendo una colina cubierta de hierba y la vi en el tobogán. Ese minuto que se perdió fue el momento más aterrador de mi vida. Me pasó esto, pero yo era el niño, tal vez de unos 10 años. Estaba en el supermercado con mi mamá. Yo estaba tal vez a una docena de m de distancia de ella y su carro. Y estaba mirando algo. Miré hacia arriba y ella había desaparecido por completo.
Nunca había tenido miedo de los extraños o inseguro en público. Pero de repente me di cuenta de lo solo y vulnerable que estaba. Solo duró unos segundos. Corrí al siguiente pasillo y ella estaba allí. Aparentemente me había llamado para que la siguiera y no la había escuchado. No se dio cuenta de que en realidad no la seguí. Así que ambos obtuvimos una calificación reprobatoria en la clase de prestar atención. Cuando mi hija tenía 4 años tuvo un accidente que le rompió ambas piernas. Una tormenta de viento sopló sobre un tambaleante cobertizo de equipos en un estadio deportivo al lado del cual ella estaba sentada para evitar la lluvia. Cuando se levantó el viento, me distrajeron las pancartas que se arrancaban de las cercas cuando escuché que el cobertizo del equipo se caía. Escuché a alguien gritar que un niño estaba debajo y comencé a entrar en pánico buscándola. Se necesitaron 2 de nosotros para levantar el cobertizo y allí estaba ella. Sus piernas estaban absolutamente jodidas y parecía que estaba sangrando por la boca. Resultó ser un caramelo. Nunca he sentido ese nivel de miedo en mi vida. Entré en pánico y hasta el día de hoy desearía haber mantenido la compostura. Tengo tanta suerte de que ella esté bien, en su mayor parte. Pero ese día está grabado en mi psique como el día más aterrador de mi vida. Sí, alrededor de los 8 a 11 años. Mi madre tenía un acosador que vivía en nuestro barrio, unas 10 a 12 casas más abajo. Así que no muy cerca. Rodeaba nuestra casa con su coche durante horas y horas. Pasaba y giraba a la derecha en la carretera principal. Giraba rápidamente en el barrio de al lado. Volvía a pasar por mi casa y giraba en la entrada de la rotonda de mis vecinos. Literalmente, durante horas. Progresó con el tiempo a él casualmente dando un paseo en bicicleta al mismo tiempo que mi madre estaba corriendo y casualmente comprobando su correo cada vez que mi madre caminaba a casa desde el tenis. Ella lo veía todos los días de todas las formas posibles. Faltaba una semana para que la situación llegara a su punto álgido cuando iba en mi patinete eléctrico con mi amiga. Como niñas de 10 años. No teníamos un gran sentido del peligro de los extraños y ella me suplicó que le enseñara la casa del acosador. Así que pensé, claro, ¿por qué no? Bueno, resulta que estaba afuera comprobando su correo y mi scooter. Resulta que se apagó justo cuando pasábamos por delante de su casa. Nunca olvidaré la sonrisa en su cara, sus preguntas incesantes, y la sensación que tenía allí mientras intentaba alejarme lo más rápido posible. Desgraciadamente, debo suponer que esto le hizo pasar al siguiente nivel, porque a la semana siguiente intentó secuestrar a mi madre. Nunca olvidaré el pavor y el inmenso miedo que sentí por el simple hecho de estar cerca de ese hombre. ¡Qué asco! El nacimiento de mi hijo. Mi mujer empezó a tener contracciones. Pero quería seguir esperando porque trabaja en el campo de la medicina y no quería ser esa mujer a la que mandan a casa por falsos dolores de parto. Llega el momento en que se supone que hay que entrar y ella sigue discutiendo conmigo. Pero entonces el dolor es tan fuerte que mi mujer, que tiene una alta tolerancia al dolor, casi se desmaya, y ahora las contracciones empiezan a juntarse unas con otras. Me pongo firme y digo, nos vamos ya. Cojo la bolsa preparada y mi esposa entiende que no voy a aceptar un no por respuesta. Nos dirigimos al hospital, las contracciones volvieron a un patrón normal y estamos en el check-in. Todo va bien, pero la enfermera nota que los latidos del bebé son un poco bajos. Nos registran en la habitación. Cuando ya estamos todos en la habitación y todo va bien, la puerta se abre de golpe y una docena de médicos y enfermeras entran volando en la habitación. Hacen que mi mujer se coloque en distintas posturas y me doy cuenta de que el médico jefe está preocupado por los latidos del corazón del bebé. El médico jefe dice, ahora vamos al quirófano. ¿Dónde está el padre? Le digo que yo soy el padre. Abel, ven con nosotros y mantente arriba. El equipo coge la cama y corre hacia el quirófano. Yo detrás. Mientras corremos, uno de los médicos me dice que van a hacer una cesárea y que cuando estén preparados vendrán a buscarme para que me prepare. Llegamos al quirófano y me hacen esperar fuera, al otro lado del pasillo. Ahora empieza la media hora más aterradora de mi vida. No vienen a buscarme. De vez en cuando veo gente que entra o sale corriendo. Mi mente se acelera. ¿Y si perdemos al bebé? ¿Y si pierdo a mi mujer? ¿Y si pierdo a ambos? Solo fue media hora. Pero fue una media hora brutal.
Pero esta historia tiene un final feliz. Al final salen y me dicen que mi hijo ha nacido y que él y mi mujer están bien. Sacan a mi hijo y lo tengo en mis manos por primera vez. Y siento una alegría que no puedo describir. Un par de semanas más tarde, en la consulta de seguimiento, el médico de mi mujer me explica que casi perdemos a los dos. Si hubiera llegado 10 minutos más tarde, las cosas podrían haber ido mal, pero ahora todos estamos felices y sanos. Bien está lo que bien acaba. Pero esa media hora fue sin duda el momento más aterrador de mi vida. Fui a observar las estrellas con un amigo a un campo cercano en Pensilvania. Alrededor de 1997. Estábamos acostados en la hierba alta y mirando las estrellas y escuchamos un susurro en los árboles. Cerca, y luego la punta de un arma asomó entre los arbustos a unos 5 metros de distancia. Apuntando en nuestra dirección. Fue un cazador que pensó que éramos venados, porque no podía vernos, pero escuchó y vio el movimiento de la hierba. Sabíamos que si nos movíamos, invisibles, como humanos, en la hierba alta, nos dispararían. Incluso vimos un ciervo antes, como probablemente lo hizo. Sentí puro terror en ese momento y sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Me encontré levantando la mano lentamente mientras cantaba, Eres mi sol, solo quería ser lo menos venado posible. Seguí cantando hasta que estuve de pie y el arma retrocedió y escuché ramitas romperse mientras el cazador se alejaba. Honestamente, no recuerdo qué pasó después de eso. La adrenalina y todo, pero asumo que debimos caminar de regreso poco después. No tengo idea de por qué me vino a la mente esa canción, ya que estaba en el modo de supervivencia del piloto automático total. Probablemente lo más valiente que he hecho y me alegro de que solo fuera un cazador que esperaba cazar un ciervo. Me alegro de haber podido convencerlo de que no era un ciervo. Mi hijo casi fue atropellado por un camión la mañana de Navidad después de recibir su primera bicicleta. Todos estábamos tan emocionados que olvidamos contarle sobre los frenos. Terminó bien y después de que llegó al costado del camino y lo apretó y nuestros corazones latían como conejos. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.